Hola jóvenes, bienvenidos nuevamente, ¿verdad? A un espacio más de aprendizaje. Hoy optando por otra nueva forma. Esperemos pues que esto nos ayude y nos motive, ¿verdad? Porque vamos a tener el transcurso del día para poder observar el video y poder cumplir con nuestra asignación. Entonces me da mucho gusto a todos aquellos que van a poder observar el video y poder cumplir con sus tareas. Gracias por estar cumpliendo con sus tareas y aquellos que aún están pendientes, pues, ánimo joven, yo sé que en ustedes hay capacidad. Entonces, damos comienzo a la temática del día de hoy. Bien jóvenes, entonces ahí tenemos la temática que nos corresponde desarrollar el día de ahora. No sin antes vamos a desarrollar la tarea que teníamos pendiente nosotros de la semana pasada. Y esa tarea consiste en identificar esos tipos de ángulos que eh, nosotros empezábamos a descubrir la semana pasada. Entonces decía la primera parte. En la figura, la recta N es transversal a la recta M y N, L y M. Es transversal. Acuérdense que una transversal es aquella que corta a dos rectas. Entonces nos dice, ¿cuál es el ángulo que es correspondiente al ángulo H? Bueno, vamos a localizar nuestro ángulo H. Este es nuestro ángulo. Pero necesitamos conocer el concepto de cuándo un ángulo es correspondiente. ¿Y cuándo un ángulo es correspondiente? Un ángulo es correspondiente dice que cuando están del mismo lado de las rectas y está del mismo lado de la transversal. Entonces, el ángulo H está bajo de la primera recta a mi lado derecho. Entonces tiene que estar bajo la segunda a mi lado derecho. Entonces, bajo, las dos opciones son A o que sea F. Estas dos son las opciones. Pero también tiene que estar del mismo lado de la transversal. Y no puede ser A porque no está del mismo lado de la transversal. Sino que en cambio, entonces, mi ángulo correspondiente sería el ángulo F. Ese sería mi ángulo correspondiente. ¿Ve? Recuerden la definición. Tiene que estar del mismo lado de las dos rectas y del mismo lado de la transversal. ¿Cuál es el ángulo alterno interno del ángulo D? ¿Dónde está mi ángulo D? Mi ángulo D lo tengo acá. ¿Cuál es el ángulo alterno interno? Tiene que ser interno, pero tiene que estar del lado contrario de la transversal. Entonces puede ser AF o G, pero tiene que estar del lado contrario de la transversal. Entonces, es el ángulo A, este de acá, mira, contrario. ¿Cuál es el ángulo alterno externo del ángulo C?
Ahora voy con el ángulo C, con este ángulo de aquí. Tiene que ser externo o tiene que ser E, B o H. Esos tienen que ser. Pero tienen que estar en el lado contrario de la transversal. ¿Y cuál está en el lado contrario? Mi ángulo B. Ahí está. Lo otro, ¿cuál es el ángulo opuesto por el vértice al ángulo F? Este. Nosotros vimos la definición de ángulos opuestos por el vértice. Y el ángulo opuesto por el vértice es el que queda enfrente. Entonces sería mi ángulo, el ángulo E. Miren, de esa forma es que teníamos que desarrollar la tarea. La tarea básica. Vámonos acá. Y con esto vamos a hacer esta parte. Dice, tengo para completar 3 espacios. ¿Cuáles son los ángulos internos? A, C, D, X, W. Recuerden que los internos son los que quedan dentro de las dos rectas. ¿Cuáles son los ángulos externos? Los que quedan fuera. B, A, Y y Z. Dice, 2 pares de ángulos correspondientes. Aquí hay varios correspondientes. Yo en este momento voy a escribir el ángulo C es correspondiente con el ángulo Y. ¿Qué otros son correspondientes? El ángulo A correspondiente con mi ángulo W. Y así hay muchos otros pares de ángulos. Por ejemplo, B y X, D y Z. ¿Sí? Entonces hay otros. 2 pares de ángulos alternos internos dentro. Aquí solo hay 2. Está C y W y D y X. ¿De acuerdo? Internos, ¿sí? Alternos internos. Y 2 pares de ángulos opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice habrá muchos. ¿Cuál es el opuesto del ángulo C? El ángulo A. C y A. ¿Cuál es el opuesto del ángulo W? Y. Y así habrá muchos. ¿Cuál es el opuesto de Z? X. ¿Cuál es el opuesto de B? D. Entonces, ahí tenemos esa parte. ¿De acuerdo? Esa era la parte de la asignación de la. Ahora, vamos con esta otra parte que aparece aquí. Dice que es una relación de ángulos alternos internos, pero ahora la recta dice que son paralelas. Empezábamos a verlas, pero ahora lo vamos a ver así con más detalle. Entonces vamos a construir aquí 2 rectas que sean paralelas. Vamos a construir 2 rectas que sean paralelas. Recuerden que 2 rectas son paralelas si jamás se van a cruzar. Lo voy a hacer así para que ahí tengo mis 2 rectas que sean paralelas. Y ahora voy a dibujar la transversal. Voy a dibujar una transversal a esta, porque eso es el nuevo tema. Ahí está. Y voy a empezar a nombrar ángulos. Los voy a nombrar con letras en este caso. Aquí está un ángulo. Otro. Otro. Igual que acá abajo. Entonces, nosotros ya podemos identificar estos ángulos. Voy a colocar el ángulo A, B, C, D, E, F, G y H. Ahí está. ¿Por qué voy a hacer esta parte? Es porque vamos a ir definiendo lo que va diciendo cada uno de estos elementos que ya aparecen. Ojo con la primera parte. Esto tenemos que tenerlo muy claro lo que aquí nos dice.
Nos dice que si dos rectas son paralelas, es decir, que ya nos están diciendo que las dos rectas son paralelas, en este caso es la recta A, que le voy a colocar la recta M y la recta L, y la transversal voy a colocar que la recta E. Ahí está. Si ya me están asegurando que estas dos rectas son paralelas y son cortadas por otra recta que se llama transversal, cumple. ¿Qué es cumple? A que tiene que ser o tiene que ser esta parte que yo voy a definir ahora. Número uno, ojo ahí. Número uno. Que los ángulos correspondientes tienen la misma. Ah, bueno, entonces. ¿Cuáles son correspondientes de acá? Dice lo primero que ángulos correspondientes. ¿Qué pasa con estos? ¿Tienen la misma medida? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. El ángulo A, ¿con quién es correspondiente el ángulo A? Y el ángulo A es correspondiente con el ángulo E. Pero, ¿qué pasa con estos dos? Resulta que van a tener la misma medida. Que la medida de este ángulo, que le podemos colocar la M, medida del ángulo, ¿no? Que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo A. ¿Cuáles otros son correspondientes? Tengo entonces que el ángulo H es correspondiente con ¿qué ángulo? Con el ángulo D. ¿Qué significa? Que ambas medidas van a ser iguales. Mira, que la medida del ángulo H va a ser la misma medida que tiene el ángulo D. Y así puedo sacar otra. Por ejemplo, el ángulo B es correspondiente con ¿qué ángulo? Con el ángulo F. Por tanto, entonces, ambas medidas son iguales. Miren, la medida del ángulo B es igual que la medida del ángulo E. Y lo mismo sucede con la otra relación. Con la relación de que el ángulo C es igual con el ángulo. Pero eso solo sucede si ya me están asegurando que las dos rectas son paralelas. En estos casos que hemos venido trabajando, no siempre son paralelas. Vamos con la número 2. Número 2. Y la número 2 me habla de ángulos alternos internos. ¿Qué sucede con esos ángulos? Dice que también tienen la misma medida. Vamos a ver entonces. Hagamos un par de ellos. Alternos internos, C y F. El ángulo C y el ángulo F. ¿Qué sucede? Sucede que las medidas son iguales. Lo que mida uno va a medir lo otro. ¿De acuerdo? ¿Cuáles otros son alternos internos? Son el ángulo E y mi ángulo D. ¿Qué pasa con estas medidas? Tienen que ser iguales. ¿Miren? Cada par de ángulos son iguales. Pero vuelvo, eso solo sucede si las dos rectas son paralelas. ¿De acuerdo? Número 3. ¿De qué habla la número 3? La número 3 habla de los ángulos alternos externos. Miren, ahí lo tenemos. ¿Cuáles son alternos externos? Por ejemplo, tenemos la medida del ángulo A con la medida del ángulo, perdón, aquí es la medida del ángulo A
es alterno externo con la medida del ángulo. Con la medida del ángulo. ¿Qué sucede? Son iguales. ¿Cuáles otros tenemos? Tenemos la medida del ángulo B es medida del ángulo B es igual que la medida del ángulo G. Vean, ahí lo tenemos. Y por último, tenemos una relación, que es la número 4, la cual me habla de los ángulos internos al mismo lado de la transversal. ¿Qué pasa con esto? Dice que son suplementarios. ¿Qué significa que dos ángulos son suplementarios? Significa que al sumarlos me tiene que dar 180 grados. Eso sí. Ojo acá. Entonces, ¿qué resulta? Resulta que si tengo, no dice internos alternos. No, solo me está diciendo que ángulos internos al mismo lado de la transversal. ¿Cuáles están al mismo lado de la transversal? Significa que la medida del ángulo D con la medida del ángulo F, porque miren, son internos y están del mismo lado de la transversal. ¿Qué pasa con esto? Que si yo lo sumo, esto me tiene que dar 180 grados. Miren. ¿Cuáles otros? Tengo entonces que la medida del ángulo E y la medida del ángulo C. Esto al sumarlo me tiene que dar igual a 180 grados. Esto es un aspecto muy importante que tenemos que manejar nosotros. ¿Sí? Esta relación. Que si dos ángulos son correspondientes, la medida van a ser igual. Que si dos ángulos son alternos internos, las medidas son igual. Que si dos ángulos son alternos externos, las medidas son iguales. Y que si dos ángulos internos del mismo lado de la transversal, al sumarlos siempre me va a dar 180. ¿Qué significa? Suplementario. Que siempre me tiene que dar 180. Esto es una relación que debemos de manejar muy bien nosotros. Esta parte que estamos desarrollando. ¿De acuerdo? Bueno, ahora en la página 9 de su cuadernillo de trabajo, nos da ahí una pequeña demostración. Y esa pequeña demostración lo que nos está haciendo es asegurando que lo que acabamos de decir es correcto. Vean entonces. Los ángulos internos al mismo lado de la transversal son suplementarios. Esto es lo que acabamos de ver. Dice, dada la figura donde, recuérdense que estas dos rayitas significan paralelas. Esto ya lo vimos. Paralela significa que la recta M y la recta L son paralelas. Y hay una transversa. ¿Qué se puede decir del ángulo A
¿Y qué se puede decir del ángulo B? Esa es mi pregunta. ¿Qué se puede decir de estos dos? Bueno, vamos a empezar. Recordemos algo. Ya me dan esta medida de este ángulo. Ya me dicen que esta medida de este ángulo es 125. Bueno, este 125, si yo lo relaciono con esto, ¿qué tipo de ángulos son esos dos? ¿Qué tipo de ángulo es 125 y qué tipo de ángulo es A? Yo sé que muchos de ustedes dirán, esos son ángulos internos alternos. Sí, claro que sí. Entonces, pues vamos aquí. Alternos internos, ¿qué sucede? Son iguales. Son iguales entonces. Entonces, ¿qué significa? Que la medida del ángulo A es igual ¿a quién? A 125 grados. ¿Por qué? Porque estos son ángulos alternos internos de rectas paralelas, ¿verdad? De rectas paralelas. ¿De acuerdo? Bueno, no perdamos de vista que yo ando buscando la relación entre el ángulo A y el ángulo B. Bueno, ya tengo mi primer parte. Se lo voy a llamar la parte 1. Y acá lo desarrollan de una forma así. Voy con la parte 2 yo. ¿Qué dice mi parte 2? Bueno, mi parte 2 es la siguiente. ¿Cuánto es la medida? No nombres, sino que ¿cuánto es la medida del ángulo de 125 sumado con el ángulo B? ¿Cuánto es todo esto? ¿Cuánto es la medida de todo esto? Es decir, ¿cuánto es en la misma línea? Miren, ¿ve? Yo sé que muchos me dirán, profesor, 125 grados sumado con la medida del ángulo B es igual ¿a cuánto? A 180 grados. Sí, claro que sí. Sí, estamos en lo correcto, porque están en la misma línea. Y estando en la misma línea tiene que ser 180. Vamos a despejar entonces. Miren, vamos a despejar. ¿Cómo hago que este sea 0? ¿Cómo lo hacemos? O lo pasamos por el otro lado aquí a restar. Entonces me queda medida del ángulo B igual a 180 menos 125. Dándome un total entonces que la medida del ángulo B, ¿cuánto mide? Y la medida del ángulo B entonces mide 55 grados. Bueno, ahí lo tengo, ¿eh? Tengo ya dos datos. Tengo el ángulo A y tengo el ángulo B. Ojo entonces. Y voy a hacer un pequeño experimento ahí. Solo por curiosidad, por hacer una curiosidad. Vamos a ver y vamos a sumar la medida del ángulo A más la medida del ángulo B solo para ver a qué es igual eso. A ver, ¿cuánto mide el ángulo A? 125. ¿Y cuánto mide el ángulo B? 55. ¿Cuánto es esto? 180. Entonces, ¿y qué me decía lo que estaba demostrando, lo que estaba queriendo yo demostrar? Que los ángulos del mismo lado, pero si son internos, al sumarlos son suplementarios. ¿Y qué es suplementario? Que sean 180. Aquí lo he demostrado. Mire, de la misma forma que está aquí. ¿Sí? Entonces, con esto estoy seguro yo que los ángulos del mismo lado, pero en internos del mismo lado de la transversal, siempre van a ser suplementarios. Siempre va a ser 180 grados. ¿De acuerdo? Entonces,
Pero me vayan siguiendo bien en esta parte. Aquí, en la parte del video, usted me tiene que copiar esta parte, me la va a copiar. ¿Por qué me la va a copiar? Va a copiar esto. Me va a copiar esta parte, este dibujo. Y me va a copiar esta parte. Eso. ¿Por qué? Esto es porque yo quiero estar seguro que usted observó el video y con esto yo me voy a asegurar que usted copió el video. Aparte de la tarea, usted me tiene que copiar esta parte en su cuaderno, me tiene que hacer este dibujito y me tiene que copiar estas tres cositas. Solo estas tres. 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Esto es como evidencia de que usted observó el video. Entonces, aquí tenemos nuestra primera asignación del día de ahora. Miren. Entonces, recordemos que esta es la tarea número 2. ¿De cuál? Del tercer avance. ¿Qué fecha es? Mañana, perdón, ahora es 2 del 8 del 2020. Ahí está. Esta es la número 1, porque voy a ver otra. Entonces le voy a poner que esta es parte 1. Ahí está. Con la parte que hemos desarrollado, lo podemos hacer. Ojo, acuérdense, siempre estas dos flequitas significa que son perpendiculares. Paralelas, perdón, paralelas. Y si son paralelas, se vale esto que nosotros hemos hecho. Miren, esta parte se vale si son paralelas. Si me dice que son paralelas, como en los dos dibujitos de la tarea, miren, paralelo, paralelo. ¿De acuerdo? Paralelo, paralelo. Quiere decir que podemos utilizar igual, igual, igual. Y 180. ¿Cómo estamos? Pero vayamos bien en esta tarea. Bueno, jóvenes, la temática del día de hoy decía en su inicio que nos correspondía la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo. Ahora vamos a dejar de hablar un poquito de las rectas que son paralelas y la recta transversal. Y ahora nos vamos a centrar nosotros en un triángulo. ¿Qué es un triángulo? Bueno, el triángulo es una figura geométrica. ¿Qué sucede con el triángulo? Que el triángulo tiene tres lados. Algunas veces esos lados son iguales, otras veces esos lados no son iguales, es decir, que tienen diferente medida. Algunas veces hay dos lados que son iguales y así podemos encontrar varios triángulos de diferentes formas. Entonces, los triángulos tienen tres lados, se unen en tres puntitos. ¿Cómo se llaman esos puntitos? Esos puntitos se llaman vértices. Sí. Entonces, vértice A, vértice B y vértice. Este es un triángulo. Pero la parte que me interesa es la parte interior. Vamos a dibujar tres ángulos acá. Miren. Vamos a dibujar tres. Y lo voy a representar con la letra que está en cada vértice. El ángulo A, el ángulo C y el ángulo B. Entonces, miren curiosidad, ¿qué sucede? Acá, en su cuadernillo, primero estaba dibujado un triángulo, miren. Miren, estaba un triángulo completo. No lo habían cortado. Estaba. Y después, lo que hicieron fue dividirlo en tres partecitas. Solo que cada parte dejó encerrado el ángulo.
Miren lo que sucede. Qué dato más curioso este de acá. Solo observen que si yo uno la parte A, miren, solo que la giramos, la parte A la giramos, a esa parte le agrego la parte B y por último le agrego la parte C, perdón, y después le agrego la parte B. Miren lo que sucede. Hay una relación ahí. Miren. Está continuo el ángulo, ¿ve? Está continuo. Y si pregunto cuánto mide eso, yo sé que muchos tienen una respuesta ya. ¿Cuánto mide estos 3D? Entonces, aquí es donde viene esa parte. Miren, la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es igual a 100. Miren qué dato más curioso es. Qué dato más curioso. Si le colocamos entonces A, C y B. Dice la parte que está aquí subrayada, encerrada, perdón, en el librito, que al sumar los 3 ángulos internos me tiene que dar 180. Ah, entonces vamos a plantear nosotros esa relación. Nos quedaría entonces que la medida del ángulo A con la medida del ángulo B con la medida del ángulo C tiene una pequeña relación. Que si yo lo sumo los 3, esto me tiene que dar igual al sumarlos a un valor de 180. Miren, miren la relación que se va a formar. Que si yo sumo el ángulo A con el ángulo B y el ángulo C, siempre me tiene que dar 180. Eso es algo que ya está definido. Entonces, acuérdense, si yo sumo los 3, porque un triángulo siempre va a tener 3. Entonces, veamos acá. Dice que vamos a encontrar la medida del ángulo X. Ya me dieron 2 medidas. Me dieron la medida de este ángulo que es 35 y me dieron esta otra medida que es 50. Si colocamos letras, esta sería A, B y C. Y lo que acabamos de ver es que al sumar las 3 medidas, ¿cuánto me tiene que dar? 180. Ah, bueno. Vamos a sumar las 3 medidas. ¿Cuánto es la medida del ángulo A? X. Aquí la tengo planteada. Sí. ¿Cuánto es la medida del ángulo B? 50. Aquí lo tengo. ¿Y cuánto es la medida del ángulo C? 35. Si yo sumo los 3, 1, 2, 3, ¿cuánto me tiene que dar siempre? 180. Ahí lo tengo. Miren. Esto es esta parte que he planteado. Y al sumar los 3 me tiene que dar 180. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Como estos dos los podemos sumar. Vamos a sumar. ¿Cuánto es 35 más 50? 85. Aquí voy ahora. Este 85, recuerden que ando buscando la medida del ángulo X. Este 85, ¿qué está haciendo? Sumando. Si lo pasamos para el otro lado, ¿qué va a pasar? A restar. Ahí lo tengo restando. Hacemos la resta. ¿Cuánto es 180 menos 85? 95. Ah, miren. Entonces la medida del ángulo X, ¿cuánto es? 95 grados. ¿Cómo estoy seguro? Porque al sumar los 3 me tiene que dar 180. 35 más 50, 85. Y si a 85 le sumo 95, 180. ¿De acuerdo? Bueno,
Acuérdense esa parte, que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre me da 180 grados. Para finalizar, les comentaba que hay triángulos que tienen diferente forma. Y en especial hay triángulos que en el interior aparece una pequeña marca y no un número. Así como este de acá. Tengo ese triángulo y me aparece aquí en el interior esta marquita de acá. Así me aparece. Esta marquita indica ya un valor, indica ya un tipo de ángulo. Yo sé que muchos ya lo saben, que este indica que este es un ángulo recto. Y los ángulos rectos ya se sabe que tienen un valor de 90 grados. Es decir, que inmediatamente me aparezca este triangulito dentro, este cuadradito, perdón, dentro, yo ya sé que mide 90, aunque no me lo diga el ejercicio. Aunque no me lo diga. ¿De acuerdo? Entonces, esto es solo por expandir nuestro conocimiento, por recordar un poco. Entonces, tomen en cuenta este para efectos de la tarea, porque en la tarea les aparece así uno, miren, lentes, y ya saben ustedes cuánto mide este ya. Esto es la parte 2 de la tarea. Parte 2 de la tarea. Jóvenes, ahí estamos, vamos avanzando. Hoy hemos aprendido mucho. Hemos aprendido. Entonces, de mi parte, yo les doy las gracias por estar siempre con ese deseo, con ese ánimo de aprender. Muchísimas gracias por la atención y espero que en el transcurso del día o en el transcurso de la semana, pues me hagan llegar su tarea. Ánimo, joven, yo sé que con ustedes hay capacidad. Se cuidan, por favor. Eh, recuerden siempre aplicar las medidas de bioseguridad, joven. Tenemos que cuidar de nuestra salud y la de nuestra familia. Entonces, jóvenes, les espero con sus dudas que ustedes puedan tener a lo largo del día, a lo largo de la semana. Y nuevamente, jóvenes, gracias y bendiciones para cada uno de ustedes.